La historia que vas a escuchar es la experiencia de una de las vidas pasadas de Paramahansa Yogananda, un maestro iluminado que trascendió las barreras del tiempo y del espacio en su búsqueda de la verdad divina. En cada reencarnación, su alma caminaba con propósito, acumulando sabiduría y expandiendo su luz para compartirla con el mundo. Pero en una de esas vidas, algo extraordinario sucedió, algo que marcaría para siempre el curso de su jornada espiritual. Imagina a Yogananda en otro cuerpo, en otra época, viviendo desafíos y experiencias que moldearon su esencia eterna. En esta vida pasada, él no era el gran maestro que conocemos hoy, sino un buscador humilde que hizo una prueba tan profunda que transformó completamente su conexión con lo divino. Esta experiencia fue tan impactante que hasta hoy resuena en las enseñanzas que él nos dejó. Quédate hasta el final de este vídeo, porque lo que Yogananda vivenció no fue solo una prueba de su poder espiritual, sino también un signo de algo que todos nosotros podemos alcanzar. Y en el momento más inesperado de su jornada, algo sorprendente sucedió, algo que jamás podrías imaginar. Sean bienvenidos a Narrativa de los Maestros. Vamos a comenzar. Una jornada en el pasado, el discípulo en el corazón de los Himalayas. La historia comienza en un tiempo lejano, donde las montañas del Himalaya reinaban como guardianas de la sabiduría espiritual. En aquella vida, Paramahansa Yogananda nació en un remoto pueblo úmbrejo, rodeado por la majestad de las montañas sagradas. Desde muy joven, él demostró una conexión profunda con el mundo espiritual, algo que parecía estar arraigado en su alma. Incluso de niño, él sintió que su vida estaba destinada a algo mayor, como si una fuerza invisible lo llamara más allá de la realidad común. A medida que crecía, Yogananda se mostraba diferente a los demás niños. Él no se interesaba por juegos o placeres mundanos. Su corazón anhelaba silencio, contemplación y respuestas a las preguntas que ya habitaban su mente. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cómo encontrar lo divino? Sus padres, aunque humildes, percibieron que él era especial y nunca pretendieron desviarle de su búsqueda, incluso cuando él comenzó a expresar el deseo de ir a las montañas en busca de maestros espirituales. Aún joven, él dejó su aldea e inició una peregrinación por las montañas. El camino fue largo y desafiante, pero él sintió que estaba siendo guiado por una fuerza mayor. Él veía señales en la naturaleza, como la danza de las nubes o el sonido de los vientos, que sugerían susurrar mensajes de aliento. Durante sus noches en las montañas, bajo el vasto cielo estrellado, él se sentó en meditación profunda, sintiendo que el universo entero estaba conspirando para llevarlo a su destino. Finalmente, después de semanas de peregrinación, Yogananda llegó a un monasterio escondido entre los picos más altos. Allí, él encontró a un maestro iluminado, cuyos ojos brillaban con una sabiduría que parecían atravesar eras. El maestro, confirmando el potencial espiritual de Yogananda, lo aceptó como discípulo, pero anunció: el camino hacia la iluminación no es fácil. Exigirá de ti completa dedicación, fe y coraje para enfrentar las sombras de tu propia mente. Bajo la orientación de su maestro, Yogananda inició un entrenamiento específico. Aprendió prácticas de meditación, técnicas de respiración y mantras sagrados que lo conectaban a niveles más profundos de conciencia. Los primeros meses fueron de cuestionamiento. Él decidió superar sus propias inseguridades, miedos y dudas. Sin embargo, cada día de práctica lo acercaba a una paz interior que él nunca había experimentado antes. En uno de los momentos más transformadores, su maestro lo llevó a meditar en una cueva aislada. Allí, en el silencio absoluto, Yogananda experimentó por primera vez el estado de Samadhi, una unión total con lo divino. Él describió la sensación como un éxtasis indescriptible, donde todas las barreras entre él y el universo desaparecieron. En ese estado, él comprendió que su alma era eterna y que todas sus vidas anteriores lo habían preparado para ese momento. Sin embargo, su jornada estaba lejos de terminar. El maestro reveló que, en vidas pasadas, Yogananda había sido un buscador espiritual, pero que muchas veces había fracasado en superar el ego y las distracciones del mundo material. Él le anunció que la iluminación solo se alcanzaría cuando él aprendiera a vivir completamente desapegado y en servicio a los demás. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Yogananda, moldeando su propósito en todas las vidas futuras. Al dejar el monasterio años después, Yogananda no era el mismo. Él llevaba una nueva claridad, una fuerza interior y una misión: transmitir la luz del conocimiento divino a todos los que buscaran. Pero, incluso en ese momento,
Él sabía que desafíos mayores lo aguardaban en otras vidas y que el aprendizaje nunca realmente terminaba. Y así, con el corazón lleno de gratitud y determinación, él dio inicio a un nuevo capítulo de su jornada espiritual. El maestro errante y el despertar de la compasión. Después de años de intenso entrenamiento en el monasterio en los Himalayas, el alma que sería conocida como Paramahansa Yogananda renació en una vida donde su misión no era solo buscar lo divino, sino llevar luz a los corazones necesitados. Él vino al mundo como un maestro errante, destinado a vagar por tierras distantes, enfrentando dificultades y transmitiendo su sabiduría donde quiera que fuera llamado. Desde joven, él sintió un deseo insaciable de ayudar a los demás, incluso a costa de su propio confort y seguridad. En esta vida, él fue un andarilo, viajero de aldea en aldea, sin posesiones más allá de un vestido simple y un bastón de madera. Sus palabras, sin embargo, eran como bálsamo para los afligidos. Él enseñó los principios del amor, la paz interior y la conexión con lo divino. No había distinción entre ricos y pobres, jóvenes y viejos. Todos los que cruzaron su camino fueron tratados con el mismo respeto y compasión. Él sabía que cada alma tenía una chispa divina y que su misión era ayudar a reavivar esa llama. Durante sus peregrinaciones, él encontró innumerables personas que vivían en desespero. Entre ellos, estaba una mujer que había perdido toda su familia en una inundación devastadora. Ella vivía en profunda tristeza, sin esperanza de continuar. El maestro errante pasó días a su lado, no ofreciendo explicaciones, sino escuchando y compartiendo su presencia amorosa. Con el tiempo, sus palabras simples, "No estás solo, lo divino vive en tu corazón", reavivaron en ella la fuerza de vivir. En otro momento, él llegó a una aldea devastada por el hambre. Los moradores estaban al borde del desespero, sin recursos ni fuerzas para continuar. Incluso sin nada en las manos, él ofreció lo que tenía de más importante, su fe inquebrantable. Él lideró oraciones y meditaciones colectivas, enseñando que la fuerza espiritual podía transformar incluso las situaciones más sombrías. Poco tiempo después, la ayuda llegó de un pueblo vecino, como si las oraciones fueran convocadas a excepciones divinas. A pesar de sus acciones altruistas, esta vida estuvo llena de desafíos. En varias ocasiones, él demostró la desconfianza y hasta la hostilidad de aquellos que no comprendieron sus enseñanzas. Una vez, en una aldea donde las religiones eran estrictas, él fue acusado de herejía por enseñar que lo divino habitaba en todos, independientemente de castas o religiones. Él fue arrestado y humillado públicamente, pero incluso en ese momento, él se presentó calmado y oró por la paz interior de sus verdugos. Esas experiencias dolorosas no lo debilitaron, por el contrario, lo ayudaron a desarrollar un nivel aún más profundo de compasión. Él entendió que la ignorancia espiritual era la verdadera causa del sufrimiento y que su papel era traer luz donde había oscuridad. Cada insulto que recibía se transformaba en perdón, cada ofensa se convertía en un motivo para persistir. Él sabía que la jornada de un maestro no era fácil, pero estaba determinado a seguir el llamado de su alma. Además de servir a los demás, esta vida también fue un periodo de aprendizaje. Él comenzó a comprender que el amor y la compasión no eran solo virtudes, eran fuerzas transformadoras capaces de curar heridas que eran imposibles de cicatrizar. Él presenció cómo pequeños actos de confianza podían cambiar completamente la vida de una persona, por extensión, la vibración de una comunidad entera. Esta realización moldeó su misión en vidas futuras, cuando él vendría a enseñar que el amor es la mayor fuerza del universo. Al final de esta vida, el maestro errante había tocado corazones incontables y dejó un legado de esperanza y fe. Él partió del mundo sabiendo que su misión no estaba concluida, pero que había dado pasos importantes en la dirección de su iluminación completa. Mientras su alma se preparaba para la próxima existencia, ella llevaba consigo la profunda comprensión de que servir a los demás era la mayor expresión de lo divino en acción. Y así, una nueva jornada aguardaba. En otra existencia, el alma de Paramahansa Yogananda experimentó una vida diferente, marcada por la responsabilidad del poder y la oportunidad de gobernar con justicia. Él renació como un rey en un reino próspero, rodeado de riquezas y privilegios, pero desde joven demostró un sentido de deber y empatía que lo separaba de otros líderes de su época. Aunque fue preparado para las complejidades de la política, su corazón siempre estuvo vuelto hacia el bienestar de su pueblo y hacia los principios espirituales que guiaban sus acciones. Desde el inicio de su reinado, el joven rey decidió gobernar sin tiranía ni egoísmo. Él creía que el poder era un préstamo divino,
un llamado para servir. Para él, el trono era un altar, donde él ofrecía sus decisiones como oraciones al bien mayor. Él se rodeó de consejeros seguros, pero muchas veces prefirió caminar entre los campesinos y artesanos de su reino, escuchando sus historias y aprendiendo sobre sus necesidades. Fue de esta conexión directa con su pueblo que él comenzó a moldear un gobierno basado en la compasión y la justicia. Uno de los primeros actos de su reinado fue abolir prácticas que explotaban a los más pobres. Él instituyó reformas que garantizaron una distribución más equitativa de los recursos, generando tanta admiración como resistencia entre los nobles que se beneficiaban de la antigua orden. A pesar de las críticas y conspiraciones, el rey se mantuvo firme, confirmando que las amenazas verdaderas solo podrían ser alcanzadas si cada individuo tuviera la oportunidad de vivir dignamente. Además de su habilidad como gobernante, él era conocido por su sabiduría espiritual. En el palacio, el rey mantenía un espacio sagrado para la meditación y la oración, donde buscaba orientación divina antes de tomar decisiones importantes. Él creía que su conexión con lo divino era la fuente de su claridad y fuerza. Este espacio también fue abierto al público en determinados momentos, permitiendo que cualquier persona buscara paz e inspiración. Muchos decían que solo estar en la presencia del rey era como sentir un campo de energía curativa. A pesar de su deseo de servir, la vida como gobernante no era exenta de desafíos. Había aquellos que veían su seguridad como una debilidad y trataban de explotar esa percepción para sus propios beneficios. En una ocasión, un vecino poderoso amenazó con invadir su reino, alegando que las reformas del rey estaban desestabilizando la región. En lugar de responder con agresión, el rey buscó un camino de diálogo y reconciliación. Él envió abiertamente al reino vecino, con su presencia serena y discurso sincero, consiguió transformar a un potencial enemigo en un aliado. Su enfoque del poder atrajo historias que serían contadas por generaciones. Una de ellas involucró un juicio en el que dos hombres reclamaban ser el padre de un niño. En lugar de basarse solo en argumentos legales, el rey pidió que ambos demostraran su amor por el niño de maneras simbólicas. Su sensibilidad e intuición le permitieron descubrir la verdad y resolver el caso con justicia, ganando aún más el respeto de sus méritos. Sin embargo, el peso del poder a veces era abrumador. El rey sabía que, a pesar de sus buenas intenciones, no podría agradar a todos. En momentos de duda, él se retiraba para meditar en las montañas cercanas, donde buscaba recordar la naturaleza transitoria del mundo material y el propósito más profundo de su alma. Esas reflexiones ayudaron a renovar su determinación y a seguir gobernando con integridad. Esta vida también trajo lecciones sobre los límites del poder humano. A pesar de su compasión y sabiduría, el rey no pudo evitar una serie de desastres naturales que devastaron partes de su reino. A pesar de su tristeza, él utilizó esos eventos como una oportunidad para unir a su pueblo en esfuerzos de reconstrucción, enseñando que la fuerza verdadera viene de la cooperación y el amor mutuo. Al final de su vida, el rey era amado y reverenciado como un líder divinamente inspirado. Su reinado floreció bajo su orientación, pero, más importante, él plantó sentimientos de espiritualidad y compasión que continuarían creciendo mucho después de su muerte. Cuando llegó su hora de partir, él lo hizo en paz, sabiendo que había cumplido su misión en esta existencia. Mientras su alma trascendía a otro plano, ella llevaba consigo el aprendizaje de esta vida. El verdadero poder no está en gobernar, sino en servir, no está en la fuerza, sino en la sabiduría, no está en el trono, sino en el corazón. Y así, una vez más, él se preparó para una nueva jornada, donde el amor y la verdad continuarían siendo sus guías eternas. El guerrero espiritual y el viaje de la valentía. En otra vida, el alma que se convertiría en Paramahansa Yogananda experimentaría la existencia de un guerrero espiritual, un hombre destinado a luchar, pero no con espadas comunes, sino con la fuerza de su fe y la luz de su verdad. Esta encarnación fue marcada por desafíos extremos, en los que él necesitaba enfrentar no solo batallas físicas, sino también fuerzas de las tinieblas internas y externas que amenazaban la integridad de su camino. Desde joven, su determinación y fuerza de voluntad ya eran notables, pero fue en el campo de batalla espiritual donde él descubrió su verdadera misión. En esta vida, él nació en una sociedad marcada por conflictos incessantes. Era una época de guerras constantes entre reinos vecinos y disputas internas por poder. Desde muy joven, él fue entrenado en las artes de la guerra, dominando el uso de armas y estrategias militares. Sin embargo, incluso durante los entrenamientos más arduos,
sintió que su alma anhelaba algo más grande que la conquista material. Muchas veces, mientras otros soldados celebraban victorias, él se retiraba para meditar, buscando comprender el propósito de tanto sufrimiento a su alrededor. En una de sus primeras batallas, él fue confrontado con la dura realidad de la guerra. Al derrotar a un oponente en el campo de batalla, sintió una tristeza profunda, una sensación de que había algo profundamente equivocado en quitar la vida de otro ser humano. Esta experiencia lo llevó a cuestionar el significado de su existencia y a buscar una forma de trascender la violencia que parecía imperante en su realidad. Fue en ese momento que él comenzó a despertar para su verdadera misión, usar su fuerza no para destruir, sino para proteger y elevar. Después de este despertar, él pasó a ser visto como un guerrero diferente. Aunque continuó luchando para defender a su pueblo, él se negó a atacar de forma injusta o motivado por el odio. Su presencia en el campo de batalla fue como un faro de esperanza, inspirando a sus compañeros a luchar con honor y compasión, incluso en las situaciones más difíciles. Él comenzó a atraer seguidores, personas que veían en él no solo un líder militar, sino también un maestro espiritual que alentaba la transformación interior como la verdadera arma contra el mal. Su viaje lo llevó a encontrar a un maestro iluminado, una sabiduría ermitaña que vivía en una cueva aislada en las montañas. Este encuentro transformó su vida. El maestro le enseñó que el verdadero campo de batalla estaba dentro de sí mismo, en las luchas contra el ego, el miedo y la ignorancia. Bajo la orientación del maestro, él aprendió a canalizar su energía guerrera para la meditación y la práctica espiritual. Él descubrió que la valentía más poderosa era enfrentar sus propias sombras y emerger como un ser iluminado. A pesar de sus avances espirituales, él continuó enfrentando desafíos externos. Había aquellos que envidiaban su influencia creciente y trataban de destruirlo, difundiendo mentiras y tendiendo emboscadas. En una ocasión, él fue traicionado por alguien en quien él confiaba y capturado por enemigos. Durante su cautiverio, fue sometido a torturas físicas y emocionales, pero en lugar de sucumbir al odio, él se mantuvo firme en su fe. Él utilizó el tiempo para meditar, transformando el dolor en fuerza interior y perdonando a aquellos que lo habían herido. Finalmente, él fue liberado, pero sus experiencias en el cautiverio lo habían cambiado profundamente. Él descubrió que su misión no era solo luchar para proteger a su pueblo, sino también llevarles un nuevo entendimiento sobre el significado de la vida y la conexión con lo divino. Él comenzó a realizar discursos después de las batallas, enseñando que la verdadera victoria no era la conquista de tierras, sino el dominio de sí mismo. Sus palabras tocaban profundamente a aquellos que lo escuchaban, plantando sentimientos de transformación en muchos corazones. A medida que su influencia espiritual crecía, él fue convocado para liderar un ejército en una guerra decisiva. A pesar de ser reacio, él aceptó la tarea, pero con la condición de luchar solo para defender a los inocentes y nunca atacar injustamente. Durante esta campaña, él declaró que la fuerza espiritual podía ser tan poderosa como la fuerza física. Antes de cada batalla, él lideraba a sus hombres en oraciones y meditaciones, creando una energía de unión y propósito que parecía hacer que su ejército fuera invencible. Al final de su vida, él dejó un legado de coraje, compasión y transformación. Ya no era recordado solo como un guerrero, sino como un pacificador que mostraba que incluso en medio del caos, era posible encontrar el equilibrio interior y vivir una vida guiada por el amor y la verdad. Él partió de este mundo con la conciencia de que había cumplido su misión, pero sabía que aún había mucho que aprender y compartir en vidas futuras. Mientras su alma se preparaba para el próximo viaje, ella llevaba consigo las lecciones de vida, que la verdadera fuerza viene del espíritu, que el perdón es más poderoso que la venganza, y que la mayor batalla de todas es aquella que se libra dentro de nosotros mismos. Así, la llama del guerrero espiritual continuaba ardiendo, lista para iluminar los caminos que aún vendrían. El sabio curandero y el viaje de servicio. Más allá de sus vidas pasadas, Paramahansa Yogananda experimentó la encarnación de un curandero sabio, alguien dedicado a aliviar el sufrimiento humano y a traer equilibrio espiritual y físico a las comunidades que frecuentaba. Esta existencia fue marcada por humildad, devoción y una conexión profunda con las fuerzas de la naturaleza, que él utilizó como instrumentos de cura. Desde joven, él demostró su sensibilidad de percepción y sensibilidad, sintiendo las energías a su alrededor y comprendiendo intuitivamente el sufrimiento de los demás. Su camino como curandero comenzó temprano, en una aldea aislada, donde nació en una familia humilde, pero profundamente espiritual. Su madre,
una mujer de gran sabiduría, le enseñó sobre las propiedades medicinales de las plantas y la importancia de armonizarse con los ciclos naturales. Su padre, por otro lado, incentivó su conexión con lo divino, llevándolo a meditar al amanecer, cuando la energía del universo era más pura. Esta combinación de enseñanzas lo moldeó, preparándolo para su misión de vida. Al alcanzar la adolescencia, él comenzó a atraer a personas de la aldea que buscaban su ayuda. Inicialmente, eran casos pequeños, heridas superficiales, dolores de cabeza o insomnio. Él utilizó hierbas y métodos simples para tratarlos, pero siempre acompañaba sus remedios con oraciones y mantras. La cura física, creía él, era solo una parte del proceso. Era igualmente importante curar el alma, eliminando los bloqueos emocionales y espirituales que muchas veces causaban las enfermedades. A medida que su confianza crecía, él decidió viajar para aprender más sobre las prácticas de cura de otras culturas. Él pasó años viviendo entre tribus en las montañas, monjes en templos remotos y sanadores en bosques profundos. Durante estos viajes, él aprendió sobre el poder del sonido, las vibraciones y las frecuencias, incorporando cánticos y instrumentos sagrados en sus prácticas de cura. Él también descubrió la importancia del toque compasivo, que, cuando se hacía con intención pura, podía transmitir energía curativa directamente al cuerpo y el alma de una persona. Uno de los episodios más destacados de su vida como curandero ocurrió cuando una epidemia azotó la aldea donde él había crecido. Las personas se encontraban en pánico, y muchos ya habían perdido la esperanza. Él regresó a la aldea y rápidamente estableció un centro de cura, utilizando todos los conocimientos que había acumulado. Él trató a los enfermos día y noche, ofreciendo no solo remedios, sino también palabras de consuelo y oración. Poco a poco, la epidemia comenzó a retroceder, y muchos atribuyeron esto a su presencia y dedicación. Embora fosse bastante respeitado, él enfrentou o ceticismo e o oposicao de algumas pessoas. Había aqueles que duvidaban de seus intereses ou zombaban de suas prácticas espirituais, preferindo solucoes problemáticas. No entanto, ele nunca permitiu que a dúvida dos outros diminuísse a sua fé. Ele via cada crítica como uma oportunidade para divulgar sua paciencia e compaixão, e muitas vezes acababa conquistando até mesmo os máis céticos com sua humildade e eficácia. O aspecto distintivo de sua prática era sua capacidade de ver além dos síntomas físicos. Ele poderia identificar padrões emocionais e kármicos nos indivíduos e, gentilmente, guiá-los para que resolvam esses bloqueios. Certa vez, uma mulher encontrou sua ajuda para curar uma dor crônica no peito. Ele percebeu que a dor estava ligada a uma magoa profunda que ele guardava há anos. Com cuidado, ele ajudou a perdoar aqueles que haviam sido feridos, e sua dor desapareceu quase imediatamente. Conforme o tempo passando, ele começou a atrair discípulos que queriam aprender suas práticas de cura. Ele aceitou poucos alunos, escolhendo aqueles que demonstravam o desejo genuíno de servir. Para esses aprendizes, ele ensinou que o verdadeiro curandeiro não era ele, mas o divino, que trabalhou a través dele. Ele os encorajaba a desenvolver não apenas suas habilidades, mas também seu caráter, pois acreditava que a pureza de coração era essencial para qualquer trabalho de cura. Ao se aproximar do fim de sua vida, ele começou a se retirar das práticas ativas de cura, concentrándose em transmitir seu conhecimento aos seus discípulos e registrar suas experiências. Ele sabia que sua missão não era apenas curar indivíduos, mas deixar o legado de sabedoria que pudesse beneficiar gerações futuras. Suas palavras e ensinamentos foram a se espalhar, transformándose em guia para aqueles que buscavam alinhar corpo, mente e espírito. Quando chegou a sua hora de partida, ele o fez em paz, rodeado por seus discípulos e pelos muitos que ele havia ajudado ao longo de sua vida. Seu último ensinamento foi o lembrete de que a cura verdadeira não vem de fora, mas de dentro, e que cada ser humano tem o potencial de se alinhar como divino e encontrar sua própria saúde e plenitude. Assim, sua alma deixou aquela encarnação, carregando consigo as licoes de cervico, humildade e a importância de viver em harmonia como o universo. El sacerdote del templo perdido y el viaje de la devoción. En otras de sus vidas pasadas, Paramahansa Yogananda vivió como sacerdote en un templo escondido en las profundidades de una selva antigua y misteriosa. Este templo estaba dedicado a una vida un poco conocida, pero de inmensa energía espiritual. El sacerdote, en su devoción singular, se convirtió en el guardián de las prácticas sagradas, de los secretos ancestrales y de la conexión entre los mortales y lo divino.
Esta encarnación fue marcada por la disciplina espiritual, el aislamiento voluntario y los desafíos que pusieron a prueba su fe de maneras inimaginables. Desde la infancia, él sintió una fuerte atracción por los misterios del espíritu. Nacido en una aldea humilde próxima a la selva, él creció escuchando historias sobre el templo escondido y los rituales que sus sacerdotes realizaban. Cuando joven, él decidió aventurarse por la selva en busca de ese lugar sagrado, enfrentando peligros como animales salvajes y terrenos traicioneros. Su viaje fue largo, pero, al finalmente encontrar el templo, sintió que había llegado a su verdadero hogar. El sacerdote más viejo del templo, apoyando su potencial espiritual, lo aceptó como aprendiz. Bajo la orientación de este maestro, él aprendió los rituales complejos, los cánticos ancestrales y los secretos de las energías que fluían a través del templo. Él pasaba horas en meditación profunda, conectándose con la energía divina que parecía pulsar en las paredes del lugar. Poco a poco, se convirtió en el principal sacerdote, asumiendo la responsabilidad de mantener las prácticas espirituales que mantenían el equilibrio energético de la región. El templo, aunque sagrado, no estaba exento de desafíos. Estaba ubicado en una región remota y frecuentemente atraía la atención de saqueadores y curiosos que buscaban riquezas materiales, sin comprender el verdadero valor espiritual del lugar. En diversas ocasiones, el sacerdote tuvo que proteger el templo, no con violencia, sino con su presencia espiritual y palabras de sabiduría. En una ocasión, frente a un grupo de invasores armados, él recitó un poderoso mantra de protección, y, milagrosamente, los intrusos desistieron de sus intenciones y se retiraron. A pesar de su devoción y disciplina, él también enfrentó cuestiones internas. El aislamiento muchas veces pesaba sobre él, y hubo momentos en que se cuestionaba sobre el propósito de sus esfuerzos. Sin embargo, siempre que meditaba, sentía una conexión profunda con lo divino que lo renovaba y daba sentido a su misión. Él comprendió que su vida en el templo era una prueba de fe, un recordatorio de que el servicio al espíritu no siempre era recompensado con comodidad, sino con una paz que trascendía las situaciones externas. Una de sus mayores realizaciones ocurrió cuando un visitante inesperado llegó al templo, un joven perdido, herido y desesperado. El sacerdote cuidó de sus heridas físicas y emocionales, enseñándole sobre los misterios del alma y la fuerza del espíritu. El joven, inspirado, decidió permanecer en el templo y convertirse en aprendiz. Este evento fue un hito en la vida del sacerdote, ya que él descubrió que su misión no era solo proteger el templo, sino también transmitir el conocimiento espiritual que había adquirido. Con el paso de los años, el templo se convirtió en un punto de luz para muchos que buscaban respuestas y consuelo. Los peregrinos enfrentaron las dificultades de la selva para recibir la orientación del sacerdote, que, con paciencia y compasión, atendió a todos. Él enseñó que la verdadera devoción no estaba solo en los rituales, sino en la capacidad de vivir en armonía con la energía divina en todas las situaciones de la vida. Cuando llegó la hora de su transición, él sintió que su misión había sido cumplida. En el último día, reunió a sus aprendices y dejó un mensaje que resonaría por generaciones. El templo no es este lugar físico. Es el corazón de cada uno que se conecta con lo divino. Lleven esta llama y espárcanla por el mundo. Con estas palabras, él entró en meditación profunda y, silenciosamente, dejó su cuerpo físico, elevándose para otra jornada de aprendizaje y servicio. Así, la vida del sacerdote se convirtió en una historia de devoción, perseverancia y fe inquebrantable, una lección atemporal de que, cuando el corazón se alinea con lo divino, incluso los mayores desafíos pueden ser superados. Su alma avanzaba, llevando consigo las experiencias y sabidurías de esta encarnación, que continuarían moldeando su jornada espiritual en vidas futuras. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like, suscríbete a nuestro canal y comparte un comentario sobre lo que pensaste de esta fascinante vida pasada de Paramahansa Yogananda. Tu opinión es muy importante para nosotros, y adoramos interactuar contigo. Deja tu opinión en los comentarios. Nos encantará saber lo que piensas. Gracias por estar aquí, y hasta el próximo vídeo.